Hoy te platicaré de las decenas de narcomantas que aparecieron en 32 de los 46 municipios de Guanajuato. El mismo día que el secretario de Seguridad de Guanajuato quiso presumir la detención de 71 presuntos delincuentes como parte del avance del combate a la delincuencia organizada, en el 69% de los municipios del estado amanecieron con decenas de narcomantas, todo a unas horas de la visita del secretario de Gobernación en representación del presidente de la República, uno de los más fuertes críticos del gobierno de Diego Sinue. Hoy te platicaré de esas mantas y de la visita del secretario para atender los temas de inseguridad. Bienvenidos al Caporal del 18 de noviembre, ¡comenzamos! La pelea de cárteles por el control de Guanajuato ha escalado a tal nivel que en esta semana hubo un día en el que el estado de Guanajuato amaneció tapizado de narcomantas. Al respecto de las mantas que aparecieron hoy en distintos municipios del estado de Guanajuato y con mensajes alusivos a grupos criminales, hubo detenidos, se colocó una incluso prácticamente enfrente de las oficinas de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Te propongo con todo respeto abocarnos, como se comentó al principio, a lo que es la información de la rueda de prensa y al final con mucho gusto, si hubiera preguntas diversas para mí, con mucho gusto los atendemos. Sí. Bien, si no hubiera más, muchísimas gracias. No había querido traer este tema antes, en su momento, recientemente ocurrió, para traerte un video con la película completa, con todos los datos de contexto necesarios para entender qué fue lo que ocurrió esta semana. Por otro lado, ofrezco de antemano una disculpa por mi voz y por si llegara a estornudar o a toser, dado que tengo una rinitis espantosa. Lo que acabas de escuchar es al secretario de Seguridad de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, evadiendo responder una pregunta que le hicieron en una conferencia de prensa. Una conferencia que, pues las conferencias son para eso, para que se hagan preguntas. Pero esa, la de las decenas de narcomantas en casi todo el estado de Guanajuato, no la quiso responder. Te voy a volver a mostrar el video, pero me voy a enfocar en los gestos del secretario y de su vocero que está a un costado, para que veas justo los mensajes que intercambian con señas al momento de que les plantean la pregunta. La invitación para quienes están en podcast es que se vengan a YouTube para que justo puedan apreciar este detalle. Y haré justo un acercamiento a la toma original para que sean más claros los movimientos. Al respecto de las mantas que aparecieron hoy en distintos municipios del estado de Guanajuato y con mensajes alusivos a grupos criminales. ¿Qué ocurrió aquí? Voy por partes. El pasado 15 de noviembre, la Secretaría de Seguridad de Guanajuato convocó a la prensa para darle una buena noticia: la detención de 71 personas en el estado tras una ola de acontecimientos de inseguridad de alto impacto, acontecimientos que hemos registrado en este canal con bastante detalle. La Secretaría de Seguridad de Guanajuato convocó justo para dar una buena noticia el mismo día que Guanajuato amaneció lleno de narcomantas. Ya fuera de esa conferencia, el secretario reconoció que fueron integrantes del Jalisco Nueva Generación los que colocaron ese 15 de noviembre narcomantas en 32 de los 46 municipios del estado, es decir, el 69% de los municipios de Guanajuato, en el 69% amanecieron con mantas de la delincuencia organizada, el mismo día que el secretario de Seguridad pretendía presumir golpes del gobierno en contra de la delincuencia organizada. Y ahí es cuando, justo te digo, que bueno que no traje el video en ese momento, porque el video hubiera sido sobre los logros de un gobierno y no el contexto en el que estaban sucediendo esta emisión de mensajes por parte de la Secretaría del Estado. Según agregó la misma Secretaría, en esas mantas el Jalisco Nueva Generación culpaba al Santa Rosa de Lima de los hechos violentos en la entidad. Algunas de esas mantas también aparecen firmadas por el grupo Élite, que sabemos que es el brazo armado del Jalisco Nueva Generación, creado para tener presencia en Guanajuato. El secretario aseguró que esas mantas fueron quitadas de inmediato, que comenzaron a investigar los hechos y que hubo solamente 2 detenidos en Celaya. Una de esas mantas fue colgada apenas a unos metros de la oficina de la Secretaría de Seguridad Estatal, desde donde despacha el mismo secretario. Otra manta fue dejada cerca de la sede de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. El mismo secretario reconoció que tenía conocimiento de que algunos delincuentes se grabaron colocando esas mantas, así que si te llegas a topar con un video así,
probablemente ya lo has hecho, ya conoces el contexto. No te muestro las mantas porque sabes que en este canal no se sirve de vocero de los grupos delincuenciales. Según la prensa local, la mayor cantidad de narcomantas fue puesta en Celaya, pero también aparecieron en municipios como La Capital, Apaseo el Alto, Coroneo, Cortázar, Juventino Rosas, Moroleón, Romita, Salamanca, San Miguel de Allende, Silao, Valle de Santiago, Villagrán, bueno, entre otros muchos. Además de las mantas, también hubo videos del Jalisco Nueva Generación dirigidos al Santa Rosa de Lima, diciendo que el territorio es de ellos. Pero también hubo una respuesta del Santa Rosa de Lima al Jalisco Nueva Generación refrendando sus dichos. León y todo Guanajuato tiene dueño. Es el señor Mencho. Señor Marcos de su... En ese contexto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, del gobierno federal, visitó el estado de Guanajuato 2 días después de la aparición masiva de estas narcomantas. Las mantas aparecieron el 15 de noviembre, el secretario visitó Guanajuato el 17 de noviembre. El secretario llegó al municipio de León en un evento en donde ofreció apoyo de la federación en materia de seguridad al gobernador. También llegó a reunirse precisamente con el gobernador, el panista Diego Sinué, y para hablar sobre las estrategias conjuntas para el combate de la delincuencia. En su encuentro, el gobernador presumió la sentencia para más de 60 detenidos por actos de terrorismo, algo que está regido, y fue como lo explicó el mandatario, en el Código Penal estatal. Aquí tenemos el tipo penal de terrorismo y ya tenemos 65 sentenciados por terrorismo y tenemos varios en proceso. A estos detenidos fue precisamente por todos los hechos que se han registrado en las últimas semanas, de los cuales también hemos dado cuenta aquí. Varios medios, de hecho, estuvieron presumiendo a lo largo de la semana estos más de 60 detenidos, los más de 70 sentenciados, todas esas cifras alegres del gobierno de Guanajuato. El secretario de Gobernación solo visitó al gobernador, pero no fue al Congreso local, como sí lo ha estado haciendo en su gira por los demás estados. No fue al Congreso de Guanajuato porque el de Guanajuato fue el primero en votar en contra de la permanencia del ejército en las calles hasta el 2028, por lo cual el secretario consideró que no tenía nada que decir en el Congreso. Pongo en contexto, el secretario de Gobernación visitó uno de los estados más violentos del país, cuya administración, el gobierno de Diego Sinué, ha sido una de las más criticadas por el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, principalmente el fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa. Si fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubiesen corrido. Hablando en plata, más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, donde está de por medio la vida de la gente. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió en su visita? Aunque el secretario de Gobernación también ha criticado al gobernador y a su fiscal, en su visita solamente hubo elogios para ambos, principalmente para el gobernador por su trabajo en materia de seguridad. Y aquí en Guanajuato, además, hay algo muy importante. La sociedad de Guanajuato hace suya la tarea del gobernador y apoyan con todo la política pública en materia de seguridad. Se trata pues de ir generando la confianza entre las autoridades y el ciudadano. Pues ese cariño, esas muestras de afecto no son de gratis, pues es el trabajo de Diego. Esto que acabas de ver ha pasado con el secretario de Gobernación desde que inició su gira por el país. Desde afuera ha criticado a los gobernadores de oposición, principalmente Jalisco, Chihuahua, Nuevo León y Guanajuato. Pero cuando visita esas entidades solo tiene elogios para ellos. Incluso ha llegado a negar las críticas que ha emitido en contra de esos mandatarios. Una vez que se retira de esos estados, nuevamente retoma las críticas que solía emitir desde fuera de esas entidades. Aunque eso es un tema
que puede dar para otro video. Sí quiero destacar los efectos de un discurso así, no bajo el contexto político, que sabemos que Adán Augusto anda en campaña, él quiere ser presidente de la República, sino bajo el contexto del combate a la inseguridad, a dónde pueden conducir autoridades confrontadas a la distancia que presumen buenas relaciones cuando se encuentran y nuevamente las rompen cuando vuelven a estar separadas. ¿Cuáles son los motivantes para tener una relación de este tipo y cuáles serán los efectos? Por ahora, tras la visita del secretario de Gobernación, el gobierno federal acordó, a través de él, el envío de 1,000 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, considerada tropa de élite. Hasta el momento de la visita del secretario, ayer 17 de noviembre, en Guanajuato, según el funcionario, había 8,420 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y casi 12,000 elementos de la Guardia Nacional, en contra de los 3,075 elementos que tiene la Policía del Estado de Guanajuato. En medio del contexto del anuncio, en Guanajuato fue registrado también el asesinato de 4 personas en un puesto de tacos, asesinato de 4 taqueros en la colonia Bellavista, en el municipio de Salamanca. Hombres armados llegaron y concretaron el ataque directo sin que haya detenidos reportados. Así la situación en Guanajuato, la presencia de las Fuerzas Armadas y la relación entre las autoridades estatales y federales. ¿Habrá un cambio para bien tras este anuncio hecho por el secretario de Gobernación en su visita? Aquí te lo platicaré, aquí daremos cuenta. La invitación es que te suscribas, que revientes el botón de like y compartas. Muchas gracias, buenas noches.